Bienvenidos a esta mesa, en esta primera mesa del año. Israel Zamora, ex senador de Morena. Buenos días, Israel. Feliz año. Rubén Susana, Moreira, coordinador de los diputados del PRI. Rubén, gracias. Emilio Álvarez y Casa, del Frente Amplio por México. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buena semana, buen año. Igualmente, Raúl Bolaños, vicecoordinador de los diputados del Verde. Buenos días, Susana. Feliz año a todas y a todos. Qué bueno que están aquí. Me da gusto que iniciemos la primera semana juntos y bueno, con muchos temas juntos y completos. No lo dices por nosotros. Luego hay una gente Bolaños, que ¿qué verdea, pasó? verdea. Ajá, a ver. Su propósito Diputado. Yo también tengo unas ausencias que recuerdo aquí de mi compañero de la izquierda. Dos. De la izquierda, ¿eh? ¿Tu compañero de la izquierda? Ah, de la izquierda, bueno, no empiecen. Oye, bueno, pues ni gasolina de 10 pesos, ni medicamentos como en Dinamarca. ¿Cómo ven este arranque de año, Emilio? Mira, yo veo tres temas que van a ser, en mi opinión, críticos en los próximos meses. Veo que el tema de la inseguridad sigue siendo un desafío en el fin de año y vimos algunos casos más. No obstante, aunque hay algunas luces importantes, el caso de Chiapas, por ejemplo, la detención, me parece importante, y algunos otros presidentes de frontera con Malapa, esas señales hay que reconocerlas y yo creo que ese camino se tiene que seguir. No obstante, los niveles de violencia siguen siendo de alarma. Me parece que no se ha encontrado todavía una política y se requiere la concertación con todos los gobiernos, insisto en eso. Segundo, el tema de la economía. Me parece que la economía mexicana está colgada con alfileres, el presupuesto está muy deficitario, no está alcanzando y me parece que no se están haciendo los planteamientos estructurales que permitan sacar el dinero que se requiere para programas y para una serie de obras en términos de educación y de salud. Esta nota que acabamos de escuchar, el tema de la salud, es un ejemplo. La compra consolidada es una buena idea, eso hay que decirlo. El problema de la ejecución ha sido un desastre. En realidad se ha caracterizado porque resolvieron el dilema a machetazos. Había denuncias de corrupción, cambiaron todo el sistema, pero destruyeron el sistema de distribución. El ejemplo son las vacunas. México era reconocido a nivel mundial por el sistema de vacunación y ahora ni siquiera hay vacunas. Déjese la sierra, que ahí llegaban, ahora ni en las ciudades. Entonces me parece que es un tema delicado. Ya escuchamos a Juan y me parece que es una radiografía precisa de lo que se requiere. Y el tercer tema es la agenda internacional, esencialmente Trump. Yo creo que ha llegado la hora de tomar en serio las amenazas de Trump. No veo que el tema de la amenaza en términos de la expulsión de cientos de miles de personas hacia México, y muchos de ellos pueden no ser mexicanos, o el tema de declarar a los cárteles como terroristas, es un tema que requiere una conducta muy distinta a la presidencia de la República, porque llama a la unidad, pero al día siguiente están dando cachetadas a la oposición. O sea, eso me parece que en el horizonte próximo va a estar muy delicado. Bueno, me quedan 30 segundos de este bloque. Regresamos con ustedes, Israel, Raúl, Rubén, para que nos den un panorama general de lo que ven como hay que tener cuidado, como alerta en este año que arranca. Ya nos dice Emilio Álvarez y Casa, inseguridad, economía y el tornado, Donald Trump, el efecto Trump, el 20 de diciembre. Bueno, pues ya estamos abriendo este 2025, en la opinión de Emilio Álvarez y Casa, los problemas a los que nos vamos a enfrentar o los retos están en la inseguridad, la economía y Donald Trump. ¿Cómo ves el 2025, Israel Zamora? Pues igual con el tema de seguridad sigue siendo una prioridad. Creo, yo había hecho un pronóstico hace algunos meses de cómo íbamos a terminar el año en homicidios, que repito, es una de las partes más sensibles actualmente, y yo hablaba de una reducción que efectivamente se dio. Yo decía que íbamos a terminar el año más o menos en 27,000 y fracción de homicidios, fue como terminó el año, y eso habla de la disminución que se comenzó desde el sexenio pasado y que se está continuando ahora con la presidenta. Últimos 3 meses, ¿no? De la presidenta Sí, Sheinbaum. y a pesar, a pesar de la guerra que se está dando extraordinaria en Sinaloa, dos facciones de un cártel. La guerra extraordinaria. Sí, es una cuestión extraordinaria que se está dando allá, entre unas facciones de un mismo cártel. Y eso evidentemente incrementó los homicidios a final de año, pero la estrategia es efectiva. El Financiero, platicábamos ahorita con
Raúl, acerca de que la opinión pública considera que el 78% está haciendo buen trabajo la presidenta Claudia, y el 46% de esos 78 dijeron que estaba haciendo mejor de lo que habían considerado. Eso es muy bueno también. Entonces, la seguridad sigue siendo prioridad. Yo veo también el tema de Donald Trump como una cuestión excepcional. Yo creo que el efecto que él está tratando de hacer, ahorita lo desarrollamos más, pero es simplemente un efecto que se conoce como de anclaje, en donde él está poniendo, antes de iniciar las negociaciones, yéndose a un extremo para de esa manera comenzar un efecto de priming, como le llaman ellos, de condicionamiento, para tener pedir mucho para ganar lo que quiere. Es correcto. A ver, Rubén. A ver, rápido. Yo veo lo mismo que Emilio. Creo que hay algunas situaciones que se derivan, sobre todo del señor Trump, que está el tema de la migración, y que está el tema de qué sucede si empieza a cumplir lo que para muchos son amenazas y que realmente son propuestas políticas. Y una muy sencilla: ¿qué sucede si hace algún tipo de intervención en nuestro país relacionado con el tema de la seguridad? Yo no veo al gobierno bien sentado platicando con la sociedad, con la oposición, es más, ni entre ellos, y cómo enfrentarían este tema. Y está el tema ahí mismo de la migración. ¿Qué pasa si hay envío de mexicanos o de extranjeros a nuestro país? ¿Cómo vamos a enfrentar esa crisis? Ahora, este tema de la seguridad, yo creo que no hay que tener mezquindad. Yo creo que hay una propuesta muy distinta de la de Andrés Manuel López Obrador en dos cosas, o en tres: reconociendo el problema, porque Andrés no lo reconocía; segunda, combatiendo al crimen, porque Andrés no lo combatía; y tercera, diciendo que los gobernadores tienen que trabajar. Andrés no trabajaba con los gobernadores. Ahora, si ha habido muy buenos resultados, es pregunta, si ha habido muy buenos resultados en el último mes de diciembre, entonces ¿por qué no los había en mayo? ¿Se estaba haciendo entonces laxo o qué? Pues ahora, porque no era el mismo gobierno. Bueno, entonces estaba equivocado Andrés, ¿no? Pero pongo otra cosa sobre la mesa. Hemos hablado, y tu gente aquí lo saca muy seguido, hemos hablado de las estadísticas de homicidios. Pues ahora pasa una cosa muy interesante. Había una columna que se llamaba Fuentes Abiertas y otra que se llama Reporte Institucional, vaya. Pues el 3 de octubre dejaron de poner información en la de Fuentes Abiertas, y a finales del año se eliminó la columna de Fuentes Abiertas. No me digas. De tal manera de que Chiapas, por ejemplo, tuvo hace unos días 31 cuerpos encontrados en una fosa, y eso no se reporta porque no están en la lista de los que señalaron el comité institucional que tienen. Y como ya no aparece la otra, pues ahora ya no sabemos si en realidad está bajando los homicidios o si tenemos un efecto de como hoy se dan a conocer. Ahora, nunca tomamos como fuente de no, conversaciones todas las fuentes abiertas, ¿no? Pero los que seguíamos los que seguíamos la información podías nos daba hacer un comparativo. oportunidad para hacer comparaciones. Y hoy se eliminó. Wow. O sea, Andrés la mantuvo. Bueno, pues vamos a preguntar por qué. Hoy se eliminó. No se dejó de surtir información. Eso pasó el 3 de octubre. Sí. No, se quitó la columna. Y hace unos días encontraron 31 cuerpos que todo el mundo dio a conocer en Chiapas. Bueno, esos no están en la columna oficial. Sí, es práctica de distintos observatorios ciudadanos registrar lo que aparece en medios. El Observatorio Nacional de la Guardia Nacional o México Unido contra la Delincuencia sí llevan un registro, sobre todo porque a nivel local no se reporta una parte importante en la prensa. Y incluso hay zonas de lo que conoce, por ejemplo, la Relatoría de Libertad de Expresión de la CID como zonas silenciadas. Si los periodistas escriben sobre ese tema, los matan. Entonces, la referencia de los medios de información sí cumple un vacío importante. Bueno, pues hay que preguntar. Cuando tú nos hiciste esa observación, Rubén, yo traté ahí de hablar con alguien de la Secretaría de Seguridad. Me decían que había sido un error, que lo iban a recuperar, pero bueno, pues ahora me dices que lo borraron. Sí, entonces, bueno, pues, sí, lo estamos no, viendo, mira, justo, ya no está. Ya desaparecieron. La transparencia de la 4T. Entonces, ¿cómo les vamos a creer? Si tuvieron 31 homicidios en Chiapas, porque estaban muertas esas personas en las fosas y no están reportadas. A ver, ahora nos dices si sabes algo. Antes voy con Gracias, Raúl. Susana. Mira, primero, lo bueno, inicio de año, vamos a llegar a los 100 días de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum.
78% de aprobación, el nivel más alto registrado, lo cual indica que la ciudadanía se siente cómoda, contenta con las políticas que se han venido implementando en materia de seguridad. Con corte al 16 de diciembre ya teníamos más de 6.745 detenidos, 61 toneladas de drogas decomisadas, más de 3.000 armas también decomisadas, lo cual te habla de que hay una estrategia distinta. Por eso lo que dice Rubén, pues no estamos tomando en cuenta lo que pasó en mayo. Yo vengo a hablar aquí a esta mesa de lo que pasó a partir de octubre. Sí, hay una estrategia distinta. Y a partir Mejor, de octubre creo, ¿no? hay una estrategia distinta, hay una estrategia que desde mi punto de vista está dando resultados, que los delitos vienen a la baja según todas las estadísticas. Ahora, los retos, coincidimos, la política de nuestro país para enfrentar las posibles acciones del presidente Trump, creo que se ha venido preparando la Secretaría de Relaciones Exteriores ante una posible política bastante agresiva del presidente Trump a partir del 20 de enero, pero no podemos negar que es un reto que tenemos enfrente y que tenemos que atender. Retos legislativos y a celebrar. A partir de febrero vamos a tener otro periodo intenso y viene la ley del Infonavit, que yo celebro, y aquí está mi compañero Rubén, que no hayamos tenido un periodo extraordinario y que nos estemos dando este tiempo para reflexionar qué es lo que vamos a votar y qué es lo que vamos a discutir. Infonavit y reforma electoral, ¿no? Pues hay muchas cosas, está la semana de 40 horas, por ejemplo. Yo no sé si ya se van a decidir a ponerlo sobre la mesa. Lo del Infonavit me pareció bueno y yo lo reconocí al líder de la mayoría haber frenado esto porque todo estaba preparado para un periodo extraordinario, estaba incluso citada la permanente para eso, ¿no? Y ya todos lo sabíamos. Yo espero que no sea un parlamento abierto, sino una buena consulta nacional, con una etapa en la cual los millones y millones de beneficiarios del Infonavit, de gente que tiene derecho, conozcan lo que se va a hacer, lo conozca, sin los adjetivos ni de un lado ni del otro. Es que está muy difícil porque cada quien lo interpreta, depende del lado Pero del que esté. el trabajador sepa que es su dinero, que entró por el lado de los Mira, patrones. es muy fácil. ¿Van a utilizar el dinero de los trabajadores para la construcción? No. ¿Van a utilizar el dinero de los trabajadores para otros fines, para la O construcción? sea, no lo van a usar por para la es que- construcción. Sí, me es que explico, entonces no nos vamos a poner hay de que acuerdo. diferenciar, es muy sencillo. El Infonavit tiene más de 40,000 millones de pesos en su administración, que no son el fondo de los trabajadores, que deriva de 3 fuentes de ingreso del Infonavit: recaudación fiscal, cartera vencida y la emisión de bonos. Ese dinero es de la administración, de ahí es de donde se pretende que el Infonavit construya. Lo que sí es grave, No, pero va por y hay dos- que, va lo, por lo que 2.4 sí es, millones, lo que sí es grave es que se toque el fondo de los trabajadores, que eso no se está planteando y es lo que tenemos que ser muy cautelosos. Pero el Infonavit tiene para ejercer al año 40,000 millones de pesos que no provienen del fondo de los trabajadores. Pero son ¿Por producto qué, de por Ahora, qué no se les No, tiene son, confianza? son de las 3 fuentes que yo Por acabo eso de son mencionar. producto. Me explico, entonces, ¿cómo los vamos a ¿Por qué explicar? no se les tiene confianza? Porque en realidad se han gastado todos los fideicomisos, todas las reservas y ya estamos viviendo de prestado. Entonces, claro que el manejo de los fondos genera una enorme preocupación y segundo, no se caracteriza por la transparencia. Ya en Infonavit tuvimos un problema severísimo de un fraude de A ver, 256 déjame voy al corte, mil regreso. créditos. Por favor. Continuamos aquí con Israel Zamora, Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa, Raúl Bolaños. A ver, pues estábamos en el tema del Infonavit para cerrar ese tema y seguir con algunos otros más. Mira, muy Pues, puntualmente a ver, decía Emilio. yo, el tema del ejercicio, que en mi opinión es bastante poco responsable los manejos y los fondos. Y segundo, la Comisión de la Verdad de Nayarit hizo un ejemplo extraordinario de ejecución, no solo con desaparecidos, sino con fraudes. Y se documentó 256,000 fraudes en Infonavit. ¿Y qué se hizo con esa investigación? Que incluso la conoció el propio López Obrador en persona. En lugar de investigar y sancionar, hoy el que era director de Infonavit, Alejandro Murat, es senador de Morena. Entonces, cuando hay ese tipo de denuncias, ni siquiera se investigan. Entonces, ¿cómo va a tener una confianza? Yo te agregué Mira, algo. a ver. Mira, yo te agregué algo. ¿Qué dice la reforma? Bueno, pues que las decisiones ahora van a gravitar en los representantes del gobierno y no en los representantes de los trabajadores y los patrones. Creo que todo se puede mejorar. Creo que el problema de la vivienda en este país también pasa por otros sitios. Por ejemplo, la especulación de la tierra, por ejemplo, toda la burocracia que hay para dar permisos, toda la corrupción que se genera en eso, sobre todo en lo primero, en esta parte de la especulación de la tierra. El tema es que ese no es dinero del gobierno,
es dinero de los trabajadores. El tema es que las decisiones eran tripartitas y el gobierno actuaba como una especie de fiel de la balanza que se inclinaba hacia alguno de los dos lugares, o patrones o trabajadores, cuando había alguna dificultad. Pero ahora quieren que el señor director del instituto tenga facultades mayúsculas y que además no respondas al Banco de México. Mira, hay que explicarle a los ciudadanos que estas reformas son reformas a leyes reglamentarias. El 5 de febrero el presidente Andrés Manuel presenta una iniciativa de reforma constitucional. Se aprueba la reforma constitucional apenas a finales del año pasado y entonces queda como un derecho humano el hecho de que el Infonavit a los trabajadores pueda brindarles ahora sí una vivienda digna, algo que nunca se cumplió. Pero no estaba la facultad del Infonavit, primero, de construir vivienda y segundo, de que esa vivienda la pudiera arrendar. El derecho a la vivienda ya queda. Sí, pero pero tienes estoy problemas, diciendo, perdón, la no construcción. concluyo, yo los dejé hablar. O sea, dos la ocasiones más que modificación yo. fue que puede construir. Eso fue en Constitución. Ahorita lo que se está discutiendo es cómo materializas eso en las leyes reglamentarias. Es mentira que ahora el gobierno vaya a tener una decisión prioritaria. En la ley del Infonavit se establece en el artículo 7, que cualquiera puede leer en la reforma, que va a seguir siendo la integración del órgano que es el superior, el órgano más importante del Infonavit es la Asamblea General. Y después viene el Consejo de Administración. Tanto la Asamblea General, tanto la Asamblea General como el Consejo de Administración tienen una integración tripartita en donde participa el gobierno. ¿Pero quién tiene el voto de calidad? Ninguno. No, Tienen el ¿quién tiene derecho de 33, veto? tienen ¿Quién tiene derecho de 33, veto? pero permíteme, la ¿Quién tiene representación es derecho de de veto? 33% de los trabajadores, 33% del ¿Patrones? patrones y 33% del gobierno. ¿Quién tiene el derecho de veto? Pregunta Rubén. Sí tiene por supuesto que el que dirige el Infonavit, él es el que tiene La como administración. presidente ¿Quién va de a la designar Asamblea. al presidente? Pero Yo creo que lo importante es dejarle claro a la audiencia en dónde estamos y por qué estamos aquí. Cuando el Infonavit inicia, cuando se funda, podía construir el instituto. Después se reforma y solamente financiaba, lo que hasta el día de hoy el Infonavit hace financiar la vivienda. Ahora, ¿qué se pretende? Que el Infonavit vuelva a construir ¿Por qué viviendas. dejó de construir? ¿Cuál es el tema medular de esta discusión? ¿De dónde va a sacar dinero el instituto para construir? Es muy diferente hablar del dinero que tiene la administración y del dinero que le pertenece a los trabajadores. Que además reconoce la Lo que reforma. estamos nosotros proponiendo es que de los 40,000 millones que tiene la administración, no el fondo de los trabajadores, se disponga para la ¿Sí lo dice? construcción. Sí. Entonces es un Sí. mito que digamos que se acaba el tripartismo. A del ver, ¿por qué Infonavit. dejó de construir? A ver, Nada más esa respuesta. Porque en aquel momento el Infonavit transitó a volverse, si lo viéramos como un banco, se volvió el banco hipotecario más grande del mundo. no, pero ¿qué pasó? Realmente rápidamente. fue porque había en el neoliberalismo, es real, se trataba de que el Estado no tuviera ninguna participación y que todas las ganancias se fueran a particulares. Y además aquí- Eso es lo aquí que sí hizo quiero- que aquí los sí quiero aprovechar, particulares tú se sabes, Susana, que a mí beneficiaran. no me gusta siempre estar culpando al pasado. No vivo en el pasado. Pero ¿qué sí sucedió de 2000 a 2012? Fue cuando se construyeron viviendas sociales lejos de las ciudades, sin servicios básicos, que le incrementaron el costo Y hay de un la déficit- vivienda hay un a los déficit- trabajadores. Vamos, y vamos, hay un lo que déficit- sucedió vamos, es que esas se vamos, volvieran y ahí viviendas eso- abandonadas donde hay claro, delincuencia. Cierto. Vamos, A ver, por Rubén. partes. La primera es, efectivamente, eso pasó de 2010 a 2012, perdón, de 2006 a 2012. 2012. De 2000 a 2012. Efectivamente eso sucedió. Pero eso no se soluciona con lo que están haciendo. Correcto. Este es un problema de especulación de la tierra, primera. Segunda, ¿por qué dejó de construir el Infonavit? Pues porque esa no era su vocación, era el gobierno haciendo las cosas. Entonces se tomó la decisión de que fueran los particulares. Ahora se quiere regresar a lo otro. Nada más te digo que en los últimos 6 años la cartera vencida ha aumentado en el doble en relación a como lo dejó Alejandro Murat. ¿O no es así? Ha aumentado en el doble, ¿eh? Entonces, ¿por qué vamos a confiar que la 4T va a hacer bien las cosas? Para terminar, dicen, es que los órganos superiores son tripartitos, sí, nada más que incluyeron 2 cositas. La primera, el director del instituto ya no se designa por la asamblea, lo designa el presidente. Segundo, tiene veto. Y tercera,
los órganos... O sea, el veto es que si no le gusta alguna decisión, va para atrás. Y la tercera es que los órganos que deciden, que son los de auditoría, los de vigilancia, los de fiscalización, eso sí, se puso más contenido del gobierno, sí. Y la tercera, lo que están, o cuarta, la que están aquí diciendo, no dice la iniciativa, la pararon porque se dieron cuenta de la atrocidad que hay. Por eso la pararon. Perdón. A ver, ¿lo Rubén, dice o no lo ¿Por dice? qué la pararon? Sí, ¿Por qué la pararon? a ver, de entrada es mentira que las aportaciones vayan a ser utilizadas para eso. La propia No se reforma, las van a artículo llevar, 29, el artículo dice que 29 de la pueden reforma disponer de todos los reconoce recursos, que Israel. esas aportaciones son patrimonio no del instituto, sino de los trabajadores. O sea, nadie O va sea, a tocar expresamente el dinero. dice, Sí, no se artículo puede no la van a 29. manejar los trabajadores. Se reconoce que ese privados, recurso no. Israel. ¿Qué sucede? ¿En qué consiste la reforma? Si me dejan explicarlo aquí los compañeros, consiste en algo bien sencillo. Mejor Que el dime por qué la Infonavit va a crear vivienda cerca de los lugares de trabajo. Eso no dice. Y sí lo dice la No, reforma. no dice. Eso viene en la iniciativa, espíritu viene de en la el reforma. propio dictamen. No, es el espíritu. Y además, no, y viene en la reforma. No, pero no dice y, eso. y además dice, claro Bueno. que sí lo dice. Y dice además que se van a construir esas viviendas cerca de los lugares de trabajo para que las personas puedan incluso acceder a algo Esa es que ahorita no una existe en fantasía. México, perdón, que es el arrendamiento social. Es decir, un trabajador, así gane 1,000 pesos al mes, digo, no es así porque el salario mínimo afortunadamente pregunta, está Israel. más alto que nunca, pero Una no pregunta, puede exceder del acéptame una 30% la pregunta. renta. La renta que le va De a su cobrar el salario. Infonavit, Mira, así es, va a lo ser el que- 30%, lo que no se puede- no Acéptame superior al una pregunta, 30% ¿por del qué lo salario, pararon? y al Deja- final se le va a permitir comprar esa vivienda. ¿Por qué lo pararon? ¿Por qué pararon? ¿Qué perdón? La discusión, la aprobación. Si estaba tan No, bonito. hay que hacer ahora una reforma porque había un artículo transitorio que decía que se tenía que implementar antes de que concluyera el 2024. Ese artículo transitorio, por supuesto, que Mira, se va a tener eso que es lo único modificar. que van a Lo único modificar. que Yo van a creo cambiar, que lo ese que es uno no- de los puntos que se tendría Pero no que es lo modificar. único que van a cambiar. No sé, vamos a ver la Azucena, discusión. Lo que no se puede A ver. confundir es lo que se legisla con lo que se quiere. Lo que dice la reforma no es lo que explica Israel. Yo puedo acompañar las intenciones de Israel. No, Estoy de lo acuerdo dice que del Emilio, 2000 ¿dónde? al 2012 hubo una planeación inmobiliaria del desastre. Estoy totalmente de acuerdo. Pero la propuesta que tiene Morena no resuelve sus problemas. Al contrario, lo que hace es darle el control gubernamental en distintas áreas clave, fomentando la opacidad y disminuyendo los controles. ¿Y cuál es el problema? Si se fueron sobre los fideicomisos que incluso eran privados, ¿cómo no se van a ir sobre el dinero de los trabajadores? Claro que tenemos preocupación Yo quisiera fundada. contestarle a Rubén Por favor. y también Y a hacerle Emilio. una réplica a Emilio. A ver, no hay que comparar ni asumir el tema de los fideicomisos con lo que está pasando ahorita con el instituto. Y ahora, ¿por qué se frena la discusión de esta iniciativa? Primero, porque ya habíamos concluido el periodo ordinario de sesiones. Segundo, y hay que reconocerlo, porque el líder de la mayoría, Ricardo Monreal, fue sensible y dijo, no vamos a un extraordinario y esto requiere un análisis profundo. Qué bueno. Derivado del análisis de esa minuta que recibimos, ya podremos platicar de los cambios que vayamos a hacer. ¿Cuál es la posición que yo vengo a exponer a esta mesa? Es, tenemos que garantizar que no se toque el dinero del fondo de los trabajadores, que se disponga del dinero de la administración y que se respete el tripartismo Y va a del quedar instituto, que es una de las... expresado. ¿Y Es que eso lo- con lo lo que dice. votó el Senado está garantizado? Claro, hay un artículo del 41 Yo quiero hablar bis. de lo que votamos nosotros Perdón, en la Cámara de pero Diputados, aparte, y por eso mira, hay que permíteme frenarlo. nada más darles este dato. El artículo 41 bis de la reforma dice el presupuesto del Infonavit no podrá exceder del 0.55% de los activos totales que administra, incluido el presupuesto de la empresa filial. No, sí, o sea, claro que sí, el presupuesto del Infonavit no puede ser superior al 55% bueno. y además se va a crear una empresa filial Carnal, que es eso la que es- se va a dedicar El presupuesto. a la Se va a quedar con la construcción. lanilla. Y ahora, Estar ahora explicando lo toda, inexplicable. no, permíteme, pues déjame hablar, Emilio. A ver. La Asamblea y el Consejo General Eso del 55%, elaboran ¿qué el significa? plan, a Ajá. ver, voy para allá, elaboran el plan de trabajo e incluso son los que aprueban las inversiones. Es decir, los trabajadores y los, Si no- y si no está de los acuerdo, el presidente patrones los veta. están... Presidente Son del los que Consejo de determinan Administración. si se aprueba o no los planes de inversión del propio Infonavit. Entonces, ahí está garantizada No, hombre, también no, la rompen la el voz sentido tanto del tripartita. sector Y sí, patronal la- como la- de los la trabajadores. propuesta que votó el Senado sí dice que pueden hacer uso de los recursos. Sí lo dice. ¿Sí, Raúl? No lo dice tal cual.
Pero hay que ser muy cautelosos. No lo hay dice, que ser muy no cautelosos. lo Es que no lo dice así. Pero tampoco dice lo contrario, No, pues. o sea, y es eso que, es lo que se va a buscar. exactamente, o Muy sea, bien. el tema es cómo lo interpretas, Eso porque es es lo muy que se fácil va a venir a buscar, decir que aquí, quede claro. es venir a decir Pero aquí, no Emilio, pararon por eso eso, dice, Raúl, y eso es bueno. Se garantiza. no hay que dejar ninguna duda de que no se puede disponer del dinero de los Muy trabajadores. bien. Regresamos con las conclusiones. Tu conclusión, Raúl Bolaños. Vamos a ver este principio de año con positivismo. Yo me quedo con los resultados iniciales de la estrategia de seguridad, que vienen los delitos a la baja. Ojalá podamos hacer de la negociación, del acuerdo, de la buena política, la mejor herramienta para hacer frente ante las amenazas inminentes de Donald Trump. Coincido con Emilio, hay que tomarlas en serio. El que amenaza no traiciona, y ahora con una mayoría en el Congreso, pues probablemente pueda hacer uso de todas sus promesas de campaña para su gobierno. La única manera en la que México puede salir avante de esto es con unidad y haciendo uso de esa herramienta de la unidad, nuestra mayor fortaleza. Emilio Álvarez y Casa. Fíjate que pienso que el gobierno de Claudia Sheinbaum se está equivocando al pelearse con el New York Times. El mensaje que manda es que encabeza la negación y no la indignación. Me parece un error. Además, no hay manera de ganarle un periódico, sobre todo en la lógica de que aumentó la discusión. Si eso es lo que quería, perdió, porque la discusión se hizo mucho más grande. Y el problema del fentanilo no solo es ya un problema que afecta a Estados Unidos, también a México. Hay que tomar en serio el problema de droga, no solo en Estados Unidos, sino en México. Me parece que sí se requiere entender las próximas agendas legislativas. Es importante, ojalá no se genere esta constitución de un nuevo régimen que cierre la pluralidad. Este año será el proceso también para intentar nuevos registros de partidos, sabemos varios que estamos en ese proceso. Y el tercero, me parece que ojalá tengamos visión de Estado en el gobierno para la unidad, no como discurso, sino como diálogo. Yo veo la necesidad de un diálogo ante las amenazas y los riesgos que vivimos dentro y fuera del país. ¿Cómo se va a llamar el partido? Estamos en la consulta del nombre, estamos justamente en ese ejercicio, la gente está participando, está bien interesante. Rubén Moreira. Yo empiezo por la unidad, pero creo que la unidad la tiene que convocar la jefa de Estado de este país y la tiene que convocar también al interior de su partido. Hace unos días circuló lo que ya nadie ha desmentido, una carta que se atribuye al expresidente de la República fijando lineamientos de cómo se debe tratar el tema de la seguridad, que es contrario a lo que está haciendo este gobierno, y cómo se debe tratar el tema con los americanos, que es contrario a lo que está haciendo este gobierno. Segundo tema, yo he reconocido dos cosas: se está luchando contra el crimen y se está llamando a los gobernadores a esa responsabilidad. Que no me gusta la opacidad. Ya demostramos que hay en este momento opacidad. Que no me gusta que se está confundiendo que puedan bajar los homicidios, cosa que yo dudo, a que haya seguridad, porque tenemos enormes espacios de este país en manos de la delincuencia. Y si no, pues veamos las notas que salen a cada rato. Tercera, me preocupa la economía del país. El gobierno no tiene dinero, está tratando de echar mano, ya vimos lo del Infonavit, pero está con broncas de dinero. Y te dejo algo, no se ha declarado la constitucionalidad de la reforma del salario mínimo profesional. Esto es el de soldados, policías, médicos, enfermeras y maestros. ¿Y esto por qué es? Porque querían que brincara la aprobación del presupuesto porque no tienen dinero. Me preocupa Pemex y con esto cierro, porque va de mal en peor. Bueno, pues gracias a los cuatro. Aquí Israel nos trajo rosca de Reyes. Sí, una rosca ahí que agradezco a don Pablo Bárcenas de la repostería Hermosa Provincia, que es quien nos envió esta rosca. Bueno, vamos a ver. Hermosa Provincia. Así es. Oye, y está El comercial en completo. Tezontle, ahí en Avenida, en Iztacalco, así es. En Avenida Tezontle. Oye, Sí. pues está rellena. Así ¿Quién es, empieza? ¿Quién está le hace los rellena de honores? piñón Sí. y adelante, adelante. Vamos Ahí. a la suplencia. La dieta mañana. Oye, se llevó el... Yo dije, va a agarrar la concha. Ya iba a- Ahí está, ahí te salió. Ahí están los tamales, ahí está. Ahí está, no, bien. A ver. No. Pinta. Así son los de Morena. Yo sí me voy a llevar la concha. ¿Nada, Emilio? Es que agarraste, eso parece una rebanada de pizza. No, me tomé Ay, perdóname. me gusta mucho
Así es. Espérate. No tienen que ir en Una orden, servilleta. porque el que se le salga el bebé, Sí, pues sí, el sí. niño Si Dios. me toca a mí, Una servilleta, por favor. la Sí, ventaja claro. es que van a ser tamales ¿Eh? oaxaqueños. Bueno, para mira, la se carne. agarró un Eso, buen pedazo, Raúl. No es cierto. Mira nomás. Todos están a dieta. Qué ¿Qué, mustio, qué pasa? mustios. La dieta empieza. La dieta empieza mañana, Rubén. Órale, a ver. Sí. ¿Nada? Nada. ¿No? A ver, revisa bien, por favor, Emilio, A ver, voto a por ver. voto, porque aquí yo no confío. No, no, no. ¿No? Agarraste un A pedacito ver. muy delgado para Ay, que no qué te tocara. ay, No tiene. Perdóname, ¿qué es esto? No, Qué Israel, que te voy a vergüenza. enseñar aquí cómo se come. Eso, todo. ya cómo se come eso. bailes, bailes, Con ganas de que el bebé ahí esté, para ahí, que se mira, vea que la máscara igual. Ahí está. Bueno, Ese pero- es un Ahí está, pedazo de eso, vaca. y no mustiedad. Ahora los, Y pura concha. No, los a ver, tamales a ver, de a ver, Oaxaca a ver. aquí, Raúl, que Inspección, inspección. Ah, no. No sé. ahí te encargamos los tamales Ah, no, de era un piñón Oaxaca. también. Yo los traigo Tamales así. oaxaqueños. Bueno, pues ¿qué día nos va a gracias. tocar? Tamales de Oaxaca. Muchas Gracias, Gracias, gracias. querido Israel. Gracias y Gracias, feliz Alexander. año a todos. Gracias.